Con pancartas reivindicativas y sacos de dormir, varios alumnos y miembros de la Asociación de Padres del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pena Corneira de Carballeda de Avia comenzaban un encierro con el que pretenden manifestar su desacuerdo con la reducción de profesorado en el centro. Los padres aseguran que no es posible ofrecer una educación de garantías a sus hijos con 4 profesores a cargo de 50 alumnos de 3 a 11 años. Un profesor podría atender moi ben a 30 nenos da mesma edad, ao mellor sí, pero eses 3 grupos, esa diferencia de edades, en unhas edades tan pequenas, eu vexo difícil. E aparte, que os mestres eu creo que non están preparados para iso. A este problema se le suma el agravante de que los docentes que permanecerán en el Colegio Pena Corneira están especializados en educación infantil, música, inglés y educación física, con lo que estos tendrán que asumir competencias que no les corresponden. No creo que sea una educación de calidad juntar a 3 cursos en la misma aula, donde un profesor de gimnasia o de música, porque nos van a dejar solo los especialistas, dé a clases de matemáticas, de lengua, cuando su especialidad es otra. Me parece muy grave ese tipo de medida. En grupos que se irán rotando a diario, los niños dormirán con sus padres en las propias aulas del centro, aunque tienen pensado trasladar sus reivindicaciones a la capital. Nos comezamos o día 20 do mes pasado cunha concentración aquí no centro. O venres pasado en Asamblea de Pais decidimos encerrarnos na escola indefinidamente mentras a Consellería non dé unhas explicacións convincentes e non de marcha atrás a medida que ten prevista para o curso que ven, e o xoves remataremos cunha manifestación diante da Delegación Provincial na Rúa Concello en Ourense ás 11 da mañá. Los padres afirman que no descansarán en sus protestas hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades.